Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio. Qué gusto acompañarle una vez más en el programa Conversamos. Los miércoles a mí me gustan mucho porque hemos venido dándoles espacio a la gente para que pueda hablar o que podamos hablar de elecciones municipales que serán el próximo mes de febrero, y por eso tenemos que informarnos, conocer un poquito más cuál es el trabajo que estará realizando el Tribunal Supremo de Elecciones durante estas elecciones que tienen una gran relevancia, que es tener a nuestra mano esa oportunidad de elegir quién gobernará el lugar más cercano donde vivimos, nuestra comunidad. Precisamente durante el mes pasado estuvimos conversando con diferentes voceros del Tribunal Supremo de Elecciones. Durante estos próximos 4 programas me acompañará don Héctor Fernández, quien es del Tribunal Supremo de Elecciones, director del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. Él nos va a dar durante 4 programas una serie de información que nos hacen informarnos mejor de previo a esas elecciones municipales que tendremos en el 2024, y por supuesto acá en Conversemos nos hemos dedicado a ese programa a la semana para hablar de elecciones. Así que muchas gracias, don Héctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Melissa, por la oportunidad de invitarnos nuevamente acá, porque es importantísimo tener toda la información necesaria para que la ciudadanía ojalá se vaya entusiasmando en estas elecciones. Y es que quienes están en casa, o para quienes están en casa, es muy importante que podamos ir creando ese voto informado, que es parte de la campaña que ha tenido el mismo Tribunal Supremo de Elecciones en las distintas elecciones pasadas que hemos tenido, porque hay que informarnos, hay que conocer más, además de nuestros candidatos y esas personas que están electas, también ese proceso que hay detrás de no simplemente ir a poner esa X en nuestra papeleta. Hoy, precisamente, vamos a hablar con don Héctor del tema del padrón electoral y los diversos tipos de votos que se han venido instando, por ejemplo, un voto asistido, también qué es un voto nulo, cómo afecta eso a las elecciones. Todo eso lo estaremos hablando durante este programa el día de hoy, pero el primer tema que nos convoca acá es el padrón electoral. Don Héctor, ustedes, bueno, hicieron muchos llamados antes de octubre para que las personas pudieran ir a actualizar sus datos, ir a pedir su cédula, ir a pedir todo, y ya está cerrado desde hace algunas semanas, pero ya dieron una serie de datos ustedes de cómo se conformó ese padrón electoral. Sí, claro, recordemos que el padrón es uno de los elementos más importantes de cualquier proceso electoral. Hay varios principios que tienen que ver con esto, por ejemplo, que es la universalidad del voto, que todos los ciudadanos costarricenses puedan votar. Para ser ciudadano, pues hay que ser mayor de 18 años. Y para poder votar son solo 2 requisitos: tener cédula de identidad vigente y estar inscrito en el padrón. Para estar inscrito en ese padrón es necesario haber hecho una solicitud de cédula de identidad. Es por eso que estábamos instando sobre todo a los jóvenes que cumplían 18 años, incluso el mismo día de la elección, pues que pudieran acercarse a más tardar el pasado 3 de octubre para solicitar su cédula de identidad. Por supuesto que les damos la cédula el día que cumplen años. Si es el día de las elecciones, pues hasta ese día podrán retirar la cédula. Pero si no hicieran la solicitud o no la hicieron a más tardar el pasado 3 de octubre, pues aunque vayan y pidan la cédula ahora y se las demos, no van a estar en el padrón. Entonces, esa fue nuestra gran insistencia, y porque recordemos que todo se basa en que un ciudadano, un voto. O sea, que el voto es universal, secreto, pero es un ciudadano, un voto. Entonces es por eso que es importantísimo, es una de las etapas que tenemos dentro del proceso electoral, la conformación de lo que se llama la lista definitiva de sufragantes. Es decir, cuáles son todas y cada una de las personas que tienen derecho a ir a votar, quienes van a estar registrados en el padrón. Llegamos a una cifra de solo los que están inscritos o empadronados acá en suelo nacional de más de 3.570.000 electores, ¿verdad? Entonces, esa lista ya es inmodificable. ¿Qué es lo único que hacemos de aquí al día de las elecciones? Pues obviamente las personas que fallecen, pues hacemos una comunicación para que se eliminen del padrón. Si ya hemos entregado el padrón, por ejemplo, las listas a la Junta Receptora de Votos, pues le mandamos una comunicación a la Junta Receptora de Votos para que tache a esa persona del padrón, le ponga fallecido a la par. ¿Para qué? Para evitar darle mayor seguridad de que ya son personas que nadie puede ir a votar por ellos. Es decir, que tengan más cuidado, y si alguien pretende, puede ser un hermano gemelo, incluso, ¿verdad?, que tengan cuidado de que esa persona ya está
fallecida y nadie podría pretender suplantar esa identidad, ¿verdad? Entonces, como le digo, es un aspecto de suma transparencia en el proceso electoral. Este padrón, estos más de 3.570.000 electores, los dividimos en juntas receptoras de votos. ¿Cómo hacemos las juntas receptoras de votos? De acuerdo a la división territorial administrativa del país. Es decir, van a votar en la Junta 1 los que estén inscritos, porque su domicilio está en el Cantón Central de San José, en el Distrito Primero de San José, y ahí en el centro de votación del primera de los poblados de ese distrito, pues va a ser, de acuerdo a la división territorial, va a ser la Junta número 1. Y las últimas juntas, pues serán el último cantón del último distrito de la provincia de Limón, ¿verdad? Van en un número consecutivo, y la razón es alrededor de máximo 650 electores por junta, por distrito electoral. Esto ya nos da lo que tenemos el junteo, entonces ya son dos elementos que las personas pueden llamar y van a saber en este momento, no solo si están inscritas en el padrón, sino a la vez a dónde les toca votar. En este momento les damos la provincia, el cantón, el distrito, el número de junta. En muchos casos el centro de votación está por definir, porque es algo que dependemos de las juntas cantonales, y es una labor que estamos realizando. Próximamente van a tener en los sistemas de información también en cuál escuela les tocará, pero por lo pronto llegamos hasta número de junta. Estaba revisando acá un poco la información que ustedes publicaron el pasado 17 de noviembre de ya ese padrón electoral listo. Y bueno, hay más mujeres que hombres, no es muchísima la diferencia, es casi que un 1%. ¿Hay alguna diferencia sustancial a tal vez el último padrón que cerraron, que sería el de las elecciones nacionales? No, se mantiene la tendencia, diría yo. Si podemos verlo, resulta que en los primeros segmentos de etarios hay más hombres, pero ya a partir de los 40 años ya empieza a darse una diferencia a favor de las mujeres. Y si vemos el último segmento etario del padrón de 85 en adelante, pues ahí sí la diferencia entre mujeres y hombres es todavía muchísimo mayor. Claro que también son menos la cantidad de ciudadanos que conforman ese sector etario, pero es algo que siempre se ha mantenido, es decir, casi un 50% se divide el padrón entre hombres y mujeres. Una leve diferencia a favor de las mujeres en total, pero eso es otra de las razones por la que no solo el legislador, sino también el tribunal esté preocupado por cumplir a cabalidad el principio de paridad, ¿verdad? Porque en realidad los cargos de representación, o sea, las candidaturas corresponden a representación, ¿verdad? Claro. A un cargo de representación, y si estamos conformados en el país por 50% de hombres y 50% de mujeres, pues lo ideal, lo óptimo es que ojalá todos los órganos que se eligen a partir de estas elecciones también tiendan a esa paridad. Don Héctor, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial para seguir hablando del padrón electoral y esos datos también que podemos ir conversando, porque aquí tengo también cuántas personas, por ejemplo, votan en San José, en Cartago. Para que usted se dé un ejemplo, 304,000 personas votan en Limón, y podemos ir contando un poquito más sobre también ese trabajo que realizan, porque bueno, no es solo San José, es todo el país y es muchísimo trabajo. Así que hacemos nuestra primera pausa, pero ya venimos con más del programa Conversamos. Continuamos acá en el programa Conversamos. Me acompaña don Héctor Fernández, quien nos va a estar acompañando durante los próximos miércoles acá en Conversamos para actualizarnos de temas electorales de cara a las próximas elecciones municipales en el mes de febrero. Y es que a veces hay como que retomar un poquito las clases de cívica, de estudios sociales que todos vimos en su momento en el colegio, pero a veces se nos olvida también la relevancia de tener esta información tan clara para poder elegir a las mejores personas que nos representen, tanto a nivel nacional, legislativo, pero en este caso municipal. Don Héctor, veníamos hablando del padrón electoral y bueno, comentábamos el caso de Limón, por ejemplo, que ahí votan 304,591 personas. Ahí hay más hombres, hay un 51% versus un 49%. Las diferencias suelen ser igual muy mínimas, pero hablábamos que, por ejemplo, San José es quien más electores tiene y Guanacaste es el que menos. Claro, y eso se da también a nivel de juntas receptoras de votos, ¿verdad?
Como le decía, la mayor cantidad de personas, por lo general, son de 650 en cada junta. Sin embargo, tenemos juntas especiales como las que ponemos en centros de atención institucional o centros penitenciarios. Ahí tenemos, creo que la junta más grande de todas, donde hay, si mal no recuerdo, más de 800 personas ya inscritas para votar, ¿verdad? Y pues las juntas más pequeñas en el otro lado son las que instalamos, algunas en hogares de ancianos, ¿verdad? Que te creo, si no mal no recuerdo, hay uno donde solo hay 8 personas inscritas para votar. Esto porque nos tenemos que ajustar a ese tipo de condiciones especiales donde las personas pues tienen dificultades para ir a votar en otro lugar que no sea ese, ¿verdad? Recordemos que uno de los principios que el tribunal siempre persigue es facilitar al máximo el voto de las personas. Esto lo hacemos llevándole la mesa lo más cercano posible al domicilio que nos reportan cuando van a sacar su cédula de identidad, ¿verdad? Sí, ciertamente la provincia de San José es la que más electores alberga y la provincia de Guanacaste la que menos electores alberga, ¿verdad? Y entonces de ahí tenemos cantones con muchísimas densidades de población, por ejemplo Alajuela Central, Central San José, Desamparados están entre los 3 primeros, mientras que el más pequeño, el que menos electores ha inscritos, es precisamente uno de los nuevos, que es Monteverde, ¿verdad? Monteverde, en contraposición a San José Centro, es el que de menor electores. ¿Y será que la gente no actualizó, no le dio tiempo a actualizar de cara al nuevo cantón, o es porque hay poca gente? No, recordemos que prácticamente ahí era el distrito que se convirtió en cantón. Entonces, probablemente los que están ahí eran los mismos que estaban inscritos en el distrito anterior de Monteverde, ¿verdad? Pero este es un cantón que se hace por circunstancias especiales. Me imagino que toma en cuenta el legislador, pero en realidad es una circunscripción pequeña desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista poblacional también, ¿verdad? Entonces, independientemente de eso, como eso, ¿en qué va a influir? Que tengamos más o menos centros de votación en cada una de estas circunscripciones. Uno de los aspectos que sí estamos con la tarea de mejorar siempre y que todavía no hemos logrado el objetivo fundamental es reducir la cantidad de jóvenes que se quedan fuera del padrón porque no llegan a solicitarnos la cédula, ¿verdad? En esta ocasión creo que fueron más de 28,000. Hemos venido reduciéndolas, si lo vemos en términos relativos, porcentualmente es mucho menor que los que se nos quedaron afuera en las pasadas elecciones, pero todavía nos falta más hacer. Hemos hecho campañas, ahorita estamos haciendo otras estrategias que de ya lleva adelante, por ejemplo el IFET, estar visitando los colegios, estar motivando a los estudiantes, pero además volver otra vez a tratar de llevar la cedulación a los colegios por parte del registro civil. Recordemos que ya desde los 16 años una persona puede solicitar su cédula de identidad, aunque se la entregamos cuando cumpla 18. Muy apurado. Sí, ¿verdad? Pero eso, tenemos que volver a eso, a hacer las coordinaciones respectivas con diferentes centros educativos para poder que nuestros funcionarios durante todos los años vayan visitándolos y todavía tratar de reducir más esa cifra y ojalá motivar siempre a los jóvenes para que vayan a solicitar su cédula antes del cierre del padrón. Este padrón electoral que recién ya ustedes cierran o anuncian ya ese definitivo, me imagino que tendrá desde la persona más joven que votará, que me imagino que es la que cumple el mismo día de las elecciones, pero también la más longeva en votar. No sé si tal vez tiene por ahí ese dato, don Héctor. Bueno, aquí en la memoria no me queda, ¿verdad?, la cantidad, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, ¿verdad?, tenemos una cantidad de personas, si mal no recuerdo, más de 100 personas que cumple años el mismo día de la elección y que tienen que ir a retirar su cédula ese mismo día para poder votar, que ya está en el padrón. Y el segmento después de electores de más de 100 años ha venido un aumento en las últimas elecciones. Creo que influencia en las zonas azules que tenemos, ¿verdad? También, pero obviamente las condiciones socioeconómicas y sobre todo de salud que tiene el país, pues ha permitido, y eso lo vemos reflejado en estas estadísticas, que este segmento de más de 85 años, que involucran electores de más de 100 años, pues tengamos una cantidad cada vez mayor de personas que llegamos a eso. Es parte de lo que dicen los estudios demográficos también, que nuestra población se está envejeciendo, ¿verdad? Cada vez hay menos niños que nacen, ¿verdad? Cada vez las parejas tienden a tener menos hijos y gracias a las formas de vida que ya se han venido sustentando saludables y la medicina como tal, pues permiten mayor longevidad. Entonces, pues sí, es algo que venimos
venimos experimentando. La idea es por eso, hemos venido aumentando los centros de votación especiales que instalamos en hogares de ancianos o hogares de larga estancia, como se llaman también ahora, para evitar que las personas que están ahí pues no tengan que movilizarse para poder ir a votar. Precisamente ese es otro de los temas que nos convoca el día de hoy, que es el voto asistido, ¿verdad? En muchos casos son adultos mayores, tal vez estos ya mayores de 90, 100 años, que obviamente por su crianza o naturaleza van a querer ejercer su derecho al voto, pero tal vez no pueden ir solos, tal vez no pueden caminar o incluso no pueden ver, o en estos casos también el tribunal tiene una serie de reglas para que esas personas puedan ir a votar con una persona de su confianza. Claro, y muy importante esa consulta. El principio fundamental es el secreto del voto, ¿verdad? Eso está sustentado en nuestra Constitución. Entonces es necesario hasta la última instancia que cada persona vote a solas en el recinto secreto y que él y solo esa persona sepa por quién votó, ¿verdad? En su fuero, en ese espacio. Claro, como toda regla tiene excepciones y sabemos que hay personas que por algún tipo de condición especial se les dificulta votar a solas en el recinto secreto, sea por razones de edad, por alguna discapacidad física, etcétera, ¿no? Entonces hay dos soluciones a eso, que ya están en la legislación desde hace mucho tiempo. Uno es lo que llamamos el voto asistido y otro se conoce como voto público. Voto asistido es la oportunidad de que esta persona que tiene esta imposibilidad de votar a solas en el recinto secreto, lo acompañe alguien de su confianza, costarricense y mayor de 18 años, es lo que exige la normativa, para que entre con él al recinto y marque las papeletas de acuerdo a la voluntad que esa persona le exprese. Eso es lo que llamamos el voto asistido, o el voto público es que la persona, también porque la Junta Receptora de Votos tiene que comprobar que efectivamente tiene una condición que le impide votar a solas en el recinto secreto y la persona solicita hacerlo de manera pública. Esto quiere decir que es la Junta Receptora de Votos, el presidente de la Junta Receptora de Votos, quien debe marcar las papeletas de acuerdo a la voluntad que le exprese la persona en ese momento, ¿verdad? También tenemos ayudas técnicas, hemos venido incrementando para que personas que aún tengan algún tipo de discapacidad puedan siempre votar a solas. Por ejemplo, las personas no videntes, pues les damos una ayuda que consiste en una plantilla con indicaciones en braille, una plantilla acrílica, donde puede introducir la papeleta y con el tacto él se puede ubicar y guiar dónde se encuentra el partido de su preferencia para que pueda votar a solas. Personas que tienen movilidad en sus manos y que les cuesta sostener la papeleta para poder marcarla, bueno, tenemos unos pads, no sé cómo se llama en español, antideslizantes, unas ayudas técnicas que le permiten poner encima de eso la papeleta para que la pueda marcar. Tenemos lo que llamamos la mampara accesible, es decir, mamparas que las personas en sillas de ruedas pueden poner sobre su regazo y votar ahí a solas. También, don. Lupas para personas con baja visión, ¿verdad? Que lo puedan hacer. Marcadores especiales también con personas con algún problema de movilidad que les cuesta más sostener un crayón o el lapicero, eso es más grueso, ¿verdad? Entonces, esta serie de ayudas técnicas van a estar disponibles siempre en todos los centros de votación para aquellas personas que las requieran y porque es un derecho a la persona también votar a solas. Claro. Es decir, esto es importantísimo. Es primero que nada la voluntad de la persona. La persona voluntariamente tiene que decidir si quiere votar asistido, si quiere votar público o si quiere que se le faciliten ayudas técnicas para que lo haga a solas, ¿verdad? Y siempre desde el punto de vista que la Junta Receptora de Votos, es muy importante, lo compruebe. O sea, no es solo por el hecho de que sea un adulto mayor, claro, que per se puede decir sí, vayan a votar asistido, porque esto también a veces se ha querido tergiversar y a veces llegan otras personas que lo que quieren es aprovechar a esta persona adulto mayor para que en realidad sean ellos los que voten de manera asistida, ¿no? Entonces la Junta tiene que ver y comprobar razonablemente si efectivamente este adulto mayor o esta persona no puede votar a solas en el recinto secreto, porque de lo contrario le tiene que decir que no puede entrar con la persona que lo va a asistir. Ahora, don Héctor, ¿qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad cognitiva? Que tal vez son personas que no pueden hablar o comunicarse. En ese caso, ¿qué pasa con el voto de esas personas? ¿O pueden votar? Tal vez esa es la pregunta. Sí, lo que ha dicho el tribunal es que también va a ser una decisión de la Junta Receptora de Votos. Ahí que es lo que priva, que la voluntad sea de la persona y no de quien lo acompaña. Pretendo hacer un voto asistido, ¿verdad? Sobre todo en esta modalidad de voto asistido.
Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué ha pasado en otras oportunidades? Pues que la misma Junta le hace un par de consultas a la persona. Mire, usted de verdad quiere venir a votar, sabe por quién votar, no nos diga por quién, pero quiere votar. Sí, si la persona manifiesta de alguna manera que sí lo quiere hacer, pues entonces accede a que pase a un recinto secreto con una persona que lo asiste, ¿verdad? Es decir, no se puede a priori descartar a una persona solo aduciendo que tiene problemas cognitivos, ¿verdad? Recordemos que esto incluso antes había una normativa que sacaba del padrón a las personas que tuvieran alguna sentencia judicial de interdicción, se llamaba, es decir, alguna comprobación de que tenían algún problema mental y por lo cual les ponen un tutor o lo que fuera, ya no podían votar. No, eso se quitó por una situación incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, que fue ratificado, y ahora la persona puede ir a la Junta y es la Junta la que tendrá que valorar si efectivamente no está en condiciones de votar. Obviamente, y hemos tenido esos casos, pueden llevar a una persona que no está consciente ni de dónde está, claro, ¿verdad? Que no hay, pues la Junta no le podría permitir votar porque no habría ningún tipo de certeza o posibilidad de determinar que es él quien va a votar y no la otra persona. Ok. Don Héctor, vamos a hacer nuevamente una pausa porque el tiempo se nos ha ido muy rápido, pero al venir sí quiero que conversemos sobre el tema de estos votos especiales, por decirlo así. Ya usted lo mencionaba, en centros de reclusión, en cárceles, también saber si habrá en hospitales. Ya usted me mencionaba que va a haber en centros de personas mayores, entonces venimos a hablar con eso en el último espacio acá del programa Conversamos. Ya venimos. Continuamos acá en el programa Conversamos hoy temas electorales, como siempre lo hemos tenido en el último mes. Un día a la semana les dedicamos a comunicarnos un poco más sobre el tema electoral, porque ya se avecinan las elecciones en el mes de febrero. Hoy estamos hablando de padrón electoral y votos especiales. Antes de irnos a la pausa, mencionaba con don Héctor Fernández, que es director del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, sobre votos como por ejemplo en cárceles, en hospitales o en centros de ancianos. A mí la duda que me surge en este caso, por ejemplo, en los cárceles, es ellos están inscritos porque, por ejemplo, tal vez los que están en privados de libertad, no todos son de San José o del centro de San José. ¿Cómo hacen ustedes o solo votan los que están en esa zona? ¿Cómo funciona? Bueno, esto ha sido un tema que se ha debatido desde hace muchísimos años. En el tribunal tenemos un programa que llamamos Accesibilidad para el Ejercicio del Voto, donde le damos atención a varios grupos poblacionales que requieren de condiciones especiales para poder sufragar. Entre estos, por ejemplo, las personas con discapacidad, los adultos mayores, población indígena y población privada de libertad. Anteriormente existía una norma que no le permitía a una persona que estaba privada de libertad poder votar. Eso se reforma, incluso se habían puesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional, porque una cosa es que usted tenga derecha o restringido su libertad de movimiento y otras son sus derechos políticos. Entonces sí, claro, hay que conciliar las dos cosas, ¿verdad? No puede hacer que por el hecho de que usted pueda ejercer el sufragio implique que usted va a tener el derecho de que lo dejen trasladarse hasta la Junta donde está inscrito. Claro. Ahí estábamos claros. Y tampoco el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Adaptación Social, cuenta con los recursos ni con la infraestructura para que le pueda llevar a cada una de las personas privadas de libertad a votar a la Junta donde le corresponde. ¿Cómo conciliamos estas dos formas? Número uno, previo un acuerdo, una reglamentación que hicimos entre ambas instituciones para, y esto es voluntario obviamente, aquí el que quisiera ejercer el sufragio, sabiendo que no podía porque tiene restringida su libertad de movimiento, su libertad de tránsito, la única forma era votar desde el centro penal donde está cumpliendo su condena. Entonces, necesariamente tiene que hacer un traslado de domicilio electoral, es la única forma, ¿verdad? Por eso hay un proceso de cedulación anteriormente, y sí, puede ser que una persona esté recluido en la Reforma, que es de San Rafael de Alajuela, pero su domicilio, toda su vida estuvo
qué sé yo, en cualquier otro cantón del país, San Carlos, Pérez Celedón, Limón, etcétera, ¿no? Pero eso tendría que ser un traslado de domicilio electoral y votar, en este caso, que son elecciones municipales, por las autoridades del cantón correspondiente a donde está el centro penitenciario. Si es San Rafael de Alajuela, pues en San Rafael de Alajuela, ¿verdad? Esto sí, hay algunos que se han quejado, dicen que ¿por qué? Si ellos tienen el derecho de votar por las autoridades, bueno, pero es que ahí, como te digo, hay que conciliar eso. Ellos tienen privada su libertad y si no hacen el traslado a domicilio van a quedar siempre inscritos en el cantón donde votaban. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no podríamos obligar, porque parte ya, como le digo, una sentencia, cumplimiento de una sentencia penal, de que le permitan ir hasta allá a votar, ¿verdad? Eso, pues, habrán casos ya de en ciertas partes de la condena que estén en regímenes de confianza, no tengan que estar esos aparte, ¿verdad? Pero los que están con esa restricción de movimiento, esa restricción de tránsito, mejor dicho, pues van a tener la única opción de votar en el propio centro penitenciario. Don Héctor, se nos quedan un par de minutitos, pero no quería que se me quedara fuera del voto indígena. Me imagino que también ustedes trabajan en plantillas especiales, en idiomas, ¿o cómo funciona? Bueno, no plantillas, ¿verdad? Pero sí hay una serie de instrucciones, de campañas que hacemos en los 4 principales lenguas indígenas de nuestro país: Bribri, Cabeca, Renove, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es una labor que hacemos todos los años, todo el año, ¿verdad? De ir a cedular, de estar visitando las diferentes comunidades indígenas para ver dónde son los lugares donde podríamos estar colocando las mesas de votación, porque ahí, a diferencia de lo que sucede en otros lugares, ¿verdad?, donde la gente vive más en un centro de población, ellos viven muy dispersos, ¿verdad? Entonces, hemos venido aumentando la cantidad de centros de votación ahí, de locales, de forma tal que se le pueda facilitar al máximo el voto de estas personas, ¿verdad? Ya ahora, pues una vez hemos cerrado los padrones, sabemos cuáles son todas las comunidades y cuántas mesas de votación vamos a estar en estas comunidades. De hecho, hay algunas de ellas que para ir a dejar el material electoral tenemos que solicitar permisos especiales, porque hay que salirse un poquito del territorio nacional, pasar por Panamá para poder meter los vehículos después a esta zona, ya por Punta Urica. Claro. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero otros tenemos que ir en helicóptero, ya hacemos convenios previos con el Ministerio de Seguridad Pública, pero sí tratamos de darle una atención especializada. En estas mesas casi siempre los miembros de mesa son funcionarios de planta nuestros, que van bien capacitados y tenemos que revisar. Eso creo que son las bolsas de material que más revisamos, porque ahí sí no se nos puede quedar nada, ni nos puede sobrar nada, porque no hay posibilidad de hacer cualquier cambio, ¿verdad? Son zonas de muy difícil acceso, pero lo ideal es darles también a ellos, también como ciudadanos costarricenses, el derecho de ejercer el sufragio. ¿Y existe el interés? ¿No hay, digamos, poca participación en ese tipo de mesas? Vea, como todo, ¿verdad? Pero son experiencias muy lindas que me reportan los compañeros, como por ejemplo, en lugares donde está el centro de votación, desde el sábado en la noche empiezan a llegar las familias, pernoctan ahí a la intemperie, ¿verdad? Esperando que sea domingo a las 6 para que abran la junta para votar. Y lo que sucede es que en la mayoría de los casos, porque tienen que caminar bastantes horas, pues ya antes de mediodía ya han votado todos los que van a votar, ¿verdad? Y se dirigen. Entonces, sí se ve un deseo de participar. Nosotros trabajamos por poner las facilidades para que si sea solo uno que quiere ir a votar, lo pueda hacer. Claro. Por supuesto que hacemos campaña y nuestro ideal es que vaya el 100% de los que están ahí inscritos, ¿verdad? Pero sí sabemos que a veces hay condiciones difíciles y por A o B razones, esa persona que está empadronada y ya no está en la comunidad, pues le va a costar más ir a votar, ¿verdad? Esos son aspectos que son entendibles y que claro, pero por lo general sí vemos mucho espíritu y mucho deseo de participar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, don Héctor. Gracias a usted, Melissa. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más acá en el programa Conversamos. El día de hoy hablando de temas electorales para que usted esté bien informado de cara a las elecciones del próximo año. Nos vemos otro día. Hasta luego.